Mis amigos, es un placer inmenso saludarles una vez más. Hoy quiero compartir con ustedes una verdad eterna poderosa que encontré en el libro de Lucas en el capítulo 8, versos 43 al 44. Dice esa palabra: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. La Biblia no da muchos detalles con respecto a quién era realmente la mujer de esta historia, ni cómo se llamaba, ni si tenía un esposo, unos hijos, una familia, o si pertenecía a las altas esferas de la sociedad. Lo más seguro es que sí, pero me llama la atención ver cómo esos aspectos relevantes de su vida quedaron en un segundo plano por causa de la enfermedad que hacía 12 años padecía. En aquella región, esta mujer era muy reconocida, pero no por sus virtudes, sino por su defecto. Todos al verla, no corrían para abrazarla o pedirle un autógrafo, ni mucho menos para pedirle que se tomara una selfie con ella. Corrían cuando la veían, pero para huir de su presencia. Porque una persona con flujo de sangre era considerada inmunda, miserable, despreciable. La Biblia no lo dice, pero me atrevo a asegurar que el dolor más profundo que esta mujer padecía no era el de su enfermedad, sino el causado por el rechazo y el menosprecio de la gente de aquella región. Llevaba 12 años intentando en sus propias fuerzas ser curada. Visitó a los más prestigiosos médicos, intentó todo tipo de tratamiento, gastó todo el dinero que tenía, pero antes seguía peor. Sin embargo, esta mujer hizo 3 cosas que le permitieron alcanzar su milagro y cambiar su vida para siempre, que quiero compartir con ustedes. Lo primero que hizo fue recibir la palabra. Esto es fundamental. Muy probablemente alguien le predicó a esta mujer acerca de Jesús y de los milagros que hacía, de cómo sanaba a los leprosos, devolvía la vista a los ciegos, reprendía a los demonios, etc. Esa información que le llegó de Jesús y que ella creyó con todo su corazón fue la que hizo que una luz de esperanza se volviera a encender en su vida. El libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17, dice esa palabra: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra es el fundamento o lo que alimenta nuestra fe. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque al mirar allí todo lo que nuestro Dios hizo y es capaz de hacer, nuestra fe se revitaliza. Lo segundo que esta mujer hizo fue cambió su manera de pensar. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 21, dice la palabra: porque decía dentro de sí, si tan solo tocare su manto seré sana. Yo me imagino que apenas le llegaba un pensamiento negativo, ella lo cambiaba inmediatamente por uno positivo. La primera batalla que una persona enferma o con cualquier tipo de problema debe liberar es consigo misma. ¿Por qué? Porque la mente es como una especie de campo de batalla. Si no derrotas el pesimismo, la incredulidad y la duda, todos esos pensamientos de fracaso que te dicen no vas a poder, de esta no vas a salir, ya para qué, es imposible, jamás lo vas a lograr, etc., será muy difícil que puedas cantar victoria. Así que convénzase a sí mismo de que el milagro ya es suyo y nadie se lo podrá arrebatar. Lo tercero que hizo esta mujer fue accionó su fe, y este sí que es importante. En Lucas capítulo 8, en el verso 44, dice que esta mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta mujer pudo haber creído la palabra que recibió. Se pudo haber convencido a sí misma de su milagro, pero si no pone piernas a su fe, nada hubiese ocurrido. Santiago en el capítulo 2, en el verso 17, afirma: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Seguramente hay mucha gente, o había en aquel momento mucha gente que le impedía el paso para llegar hasta donde Jesús se encontraba. Pero ella se las ingenió para llegar. Es posible que la hayan empujado, es posible que la hayan pisado, que tuvo que arrastrarse, pero cumplió su propósito. Eso se llama fe en acción. Alguien algún día me preguntó: ¿yo cómo hago para tocar el borde del manto de Jesús? Y le respondí lo siguiente: asegúrate de estar lo suficientemente cerca de Él.
¿Cómo me puedo acercar? Acércate con humildad, en oración, acércate, en adoración, en comunión, en ayunos, en veladas, en lo que sea necesario, pero lejos de Él es imposible tocarlo. Así que hoy recibe la palabra, cambia tu manera de pensar y acciona la fe, porque hoy es el día de tu milagro. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y te deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Hasta una próxima oportunidad. Verdades Eternas con Humberto Cancio. www.humbertocancio.com